Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Les comenté en el episodio pasado que ese episodio había sido el más difícil que había hecho. Bueno, ya ustedes saben por qué. Pero este episodio creo que es uno de los más alegres que voy a hacer, ya que voy a compartir el micrófono con dos hermosas jóvenes que Dios me ha dado el privilegio de criar, discipular y verlas convertirse en mujeres talentosas, con convicciones firmes, llenas de sabiduría, amor y gracia de Dios. En las pasadas semanas puse una pregunta en Instagram y esta era: ¿qué le preguntarías a una joven que ha sido educada en casa toda su vida? Muchas de ustedes escribieron sus preguntas y hoy estamos aquí para contestarlas. Pero antes de eso, primero quiero presentarles a mis dos hijas mayores. Shira. Hola, ¿cómo están todas? Gracias, mami, por tenernos acá. Neviela. Gracias, mami, por tenernos en el podcast. Una de las primeras preguntas que hicieron fue: ¿qué tal salir al mundo y ver muchas cosas que no pensaste en casa? Entre comillas o entre paréntesis puso: me refiero a los vicios del mundo. Shira, ¿qué tú podrías contestar a esa pregunta? Cuando tiene que ver con esto, definitivamente tendría que contar una historia de lo que me pasó cuando fui a un summer camp, como un campamento que era durante el verano, de teatro, donde honestamente eso creo que fue mi tercer año de high school o algo así. Aquí en Estados Unidos le dicen your junior year. Y entonces esta fue la primera vez que yo fui a un lugar donde yo no iba a estar rodeada de personas que eran cristianas o que tenían convicciones que eran similares a las mías. Era un lugar secular, era de teatro y honestamente esa experiencia fue sumamente interesante porque al comienzo, les voy a ser honesta, sí fue un shock, porque yo estaba tan acostumbrada a estar rodeada de los valores y las creencias que mi mami y mi papi me han inculcado, que honestamente fue bastante shock para ver que la vida de no todo el mundo era como la mía. Pero honestamente, al ver las vidas de estos niños, al ver cómo ya casi al terminar su educación secundaria, honestamente yo veía la diferencia, yo veía la manera que algunos habían sufrido bastante, o se sentían solos o se sentían bien ansiosos y cosas así, pero y la forma, no tanto eso, sino también la forma tan distinta y tan diferente que pensábamos, la perspectiva de la vida que teníamos, que era tan diferente, radicalmente diferente, y hasta era interesante ver cómo todo en mi vida, literalmente, aunque yo no pensaba en tratar de evangelizar ni nada de eso, pero todo lo que yo hacía era como que era formado por la Biblia, era formado por mis creencias y era increíble ver cómo eso informaba, cómo eso cambiaba todo lo que yo hacía. Y al ver este mundo tan diferente, honestamente, yo pude ver las consecuencias de una educación, específicamente una educación que pone a Dios primero. Y pude ver lo diferente que es una educación que no pone a Dios primero. Y lo interesante fue ver el resultado. Porque realmente uno uno siembra la semilla, pero realmente no puedes ver
cómo crece esa planta hasta ya cuando el niño sea mucho mayor. Quizás uno piensa, bueno, quizás no importó lo que yo sembré, pero de verdad que sí, ya a esas alturas, ya como cuando ya estás terminando la educación, ahí es que realmente puedes ver la diferencia. Y en la forma que uno piensa, en la forma de la cual que uno habla. Y eso, honestamente, si yo fuera a poder escoger entre lo que ellos tenían y lo que yo pude tener, lo que yo tuve el privilegio de honestamente poder experimentar, especialmente en el hecho de homeschooling, yo honestamente escogería homeschooling porque yo vi la diferencia y de verdad que yo me quedaría con homeschooling. Estoy bien satisfecha con los resultados. Gracias, Shira. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta es, cuéntame tu experiencia, lo que te gustó, lo que no te gustó y lo que pudieras cambiar. Neviela, ¿nos puedes decir algo sobre eso? Bueno, personalmente a mí me encantó educar en casa. O sea, yo no lo cambiaría por nada porque yo pude aprender a mi propio paso, aprender de cosas que nunca conociera si yo no fuera educada en casa. O sea, la verdad es que me encantó. Yo no puedo decir, o sea, nada más que me encantó. O sea, lo único que quizás cambiaría sería quizás enfocarme en encontrar los dones míos, o sea, cosas que me gustarían hacer más temprano. El educar en casa es algo que exploramos todos los días, que aprendemos diferentes maneras y, o sea, lo que yo hago hoy en día no es lo mismo que yo hacía cuando yo era más pequeña, porque todos hemos crecido. Yo he aprendido tantas cosas, mi mamá ha aprendido muchas cosas también. Entonces eso es lo único que yo quisiera coger ese tiempo que tenía más joven para explorar diferentes cosas. Como tenía tanto tiempo con el educar en casa, eso sería lo único que yo cambiaría. Pero además de eso, o sea, tuve una experiencia increíble haciendo el homeschooling. O sea, me encanta. Me acuerdo muchas veces que tú, Nevi, venías y me decías, mami, gracias por hacer homeschooling, gracias por hacer homeschooling. Sí, creo que de todas las que más me ha dicho, mami, gracias por hacer homeschooling, ha sido Neviela. La tercera pregunta que tenemos aquí dice, ¿te sentiste privada de ciertas cosas que los demás hacen con libertad? Shira, ¿nos podrías decir algo sobre eso? Honestamente, sí y no. Yo diría que a veces sí, obviamente, porque algunas cosas sí se nos hacían más difíciles. Por ejemplo, a mí me encanta el teatro y habían veces que simplemente se hacía difícil involucrarme en cosas de teatro y cosas así, por lo que yo no estaba en un lugar quizás que tenía algo para hacer, obras y cosas así. Pero a la misma vez, cuando yo escuchaba las historias de algunas personas que ellos estaban en teatro en su escuela pública y las cosas que pasaban allí, yo decía, gracias Señor que no pude ir, porque de verdad pasaban unas cosas allí y el bullying también era bien fuerte en esos lugares. Y no digo que sea necesariamente malo, pero para mí personalmente yo siento que fue una bendición, honestamente, el quizás no tener algunas cosas. Y no solamente en lo de teatro, sino también el no, por ejemplo, el no tener un teléfono hasta los, creo que 14 años, ¿no? Algo así. Por ejemplo, me dio tanta oportunidad de
ejercitar mi imaginación, de usar mi imaginación, de pasar tiempo como un niño, o sea, tener una niñez. Otras cosas como también el tener la habilidad de, por ejemplo, quizás no salir con amigas tan a menudo como algunos niños, pero al mismo tiempo eso me hizo poder crecer mi relación con mi familia, que muchos amigos que van a la escuela pública, ellos tienen una relación con sus padres, con sus hermanos, con su familia, que no está bien, o sea, que no está saludable. Y yo tuve la oportunidad de poder pasar tanto tiempo con mi mami, con mi papi, con mis hermanas, y honestamente son mis mejores amigos y podemos ya hablar de cosas juntas. Yo siento que trabajamos como equipo sumamente bien y es por ese tiempo que pudimos pasar todos juntos. Así que, como te digo, sí y no. Sí me sentí privada al momento a veces y habían cosas que honestamente no le entendía a mi mamá a veces, pero yo confiaba en ella. Yo decía, si me está diciendo que no puedo hacer tal cosa, yo sé que es por una razón buena. O sea, ella tiene una buena razón por la cual me está diciendo que no puedo hacer tal cosa ahorita. Y por lo que ella había tomado el tiempo para tener una relación saludable y fuerte conmigo, yo pude confiar en las veces que ella me decía que no, que era algo bueno para mí el que no estuviera involucrada con algo así. Gracias, Shira. Wow. La cuarta pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué consejos en base a tu experiencia le darías a los padres que no es bueno hacer mientras se educa en el hogar y van pasando los años y ya ni eres una niña? Yo diría que una de las cosas sería no tener miedo de hacer cosas diferente a el sistema escolar. Por ejemplo, no tener miedo de leer y que tus hijos hagan cosas, que juegan mientras tú les lees. O sea, no tener miedo de hacer cosas diferentes a la escuela como nosotros pensamos que se debe hacer. Y también yo he visto muchas madres que educan en el hogar que se estresan tanto por lo académico que no tienen tiempo para disfrutar el tiempo que tienen con sus hijos. O sea, no tienen tiempo para disfrutar ese momento que tienen, y eso es realmente lo que hace que el educar en el hogar, o sea, es una experiencia increíble, es disfrutar de esos momentos pequeños. ¿Yeah? Muy bien, Nevi, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿te sentiste sola o sin amigas con quien compartir tu día a día? ¿Qué tú opinas, Shira? Honestamente, como pasaba con mis hermanas, nunca estaba sola. Siempre tenía a alguien con quien jugar, de verdad que sí. Y también como siempre estábamos, bueno, para la mayoría de las veces estábamos bien involucrados en nuestro co-op, o no sé cómo le dicen en los países latinoamericanos. ¿Cómo será que le dicen? Un grupo de educación en el hogar. Claro, entonces algo así. Siempre hemos estado bastante involucrados en eso. Entonces eso siempre nos daba la oportunidad de tener amigos. En la iglesia también nos involucramos bastante. Y honestamente a mí nunca me hizo falta de amigas. Lo que sí, por lo que nos mudamos tanto, no tuvimos amigas así súper cercanas. Entonces eso al mismo tiempo nos hizo acercarnos más a nuestra familia, porque ellos literalmente eran las únicas personas que se quedaban con nosotros mientras todas las veces que nos mudábamos. O sea, yo siempre tenía a mis hermanas y de verdad que se han
se han convertido mis amigas íntimas, mis mejores amigas. Y la relación tan bella que hemos podido desarrollar todas juntas ha sido tan bello. Podemos sentarnos todas y hablar por horas. Literalmente por horas. Y eso es tan bello que eso realmente siento que no se ve hoy en día mucho. Muy bien, Shira, muy bien. Muy interesante esa pregunta. La siguiente pregunta es: ¿en algún momento te dio deseos de volver al sistema del colegio? Nevi, ¿me puedes decir algo de eso? La verdad es que no. O sea, a mí me encanta estudiar en casa. También yo soy más introvertida, entonces, o sea, este sistema de escuela es lo mejor para mí. O sea, a mí me encanta poder tener control también de lo que estoy estudiando, de cuándo lo hago, de cómo lo hago. O sea, me encanta. La verdad es que no quisiera volver para nada. Muy bien. Claro, tú nunca fuiste. Es verdad. Ok, Shira, la siguiente pregunta es: ¿alguna vez te sentiste diferente, rara o excluida en tu entorno social y familiar? ¿Y cómo hacías amistades al no tener ese contacto diario con otras niñas como en la escuela tradicional? A ver, ¿cómo le respondo a esta pregunta? Porque siempre he sido un poquito diferente, un poquito rara. Y, o sea, sí tengo que decir que sí tiene que ver el homeschooling, el hecho de que yo era un poquito rara, un poco diferente, pero aún en los círculos de homeschooling yo era un poco diferente porque me encantaba leer y siempre me encantaba estar leyendo o escribiendo o inventándome algo. Me encantaba aprender. Yo era de las niñas que yo me quedaba siempre tarde en la clase, no solamente porque a veces me quedo tarde con otras cosas, pero también porque me encantaba aprender tanto. Honestamente, yo pasaba sumamente bien mis clases. Entonces, honestamente, de el sentirme rara o diferente con las otras chicas, sí me sentía rara y diferente, pero de una forma buena. Yo no hubiera cambiado eso para nada, porque no sé, como que, o sea, ¿será que me gustó el ser un poco más madura? Quizás, no sé, ni quiero realmente decir que yo era madura ni nada de eso. O sea, me gustaba el pasar tiempo con personas que quizás no eran de mi edad, especialmente cuando yo era pequeña. Me encantaba escucharlo a los adultos hablando porque siempre tenían algo interesante y algo nuevo en lo que yo podía aprender, en lo cual que yo podía aprender. Pero aún así, Shira, tú eres, o sea, de todas mis hijas, tú eres la que más fácil haces amigas. Bueno, no sé. Sí, o sea, sí, pero más que todo, yo digo, o sea, ya en la high school, o sea, yo tenía varias amigas, siempre he tenido amigas, eso es lo que, pero de que yo me acoplaba bien con las niñas, sí me sentía diferente, sí. Por lo que no podía, porque a ellas les encantaba hablar de lo que ellas estaban pasando en ese momento, quizás las muñecas o las cosas, y yo hablaba de eso, pero lo que más me emocionaba era el poder hablar de las ideas, de los libros y cosas así, y a las niñas a veces les aburría. Entonces, nunca me sentí rara en un sentido malo, o sea, que yo era como que una persona que no podía hacer amistades. Que no podía hacer amistades, eso es. O sea, no que no me podía socializar, sino al contrario, que yo me podía socializar con tantas opciones, con tantas personas, que el socializarme con las niñas solamente y las otras chicas que yo conocía en los co-ops o en la iglesia me aburría. Sí, sorry, pero
Es porque había tanto, yo aprendía tanto el tener el espectrum total de cualquier persona, el poder hablar con cualquier persona como alguien, o sea, de diferentes edades, pero como si fueran de la misma edad. O sea, yo podía hablar con ellos al mismo nivel, o sea, de una cierta forma. Entonces, me encantó. Qué lindo. La siguiente pregunta dice que cuente su experiencia para nuestras adolescentes que también se educan en casa. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Eviela? Bueno, como ustedes saben, yo tuve una experiencia súper chévere. Me encantó educar en casa. Lo que yo diría, porque yo sé que muchas jóvenes que educan en casa a veces se sienten bien solas, por lo que hay que ser bien intencional con amistades. Pero al mismo tiempo yo pienso que eso me ha hecho apreciar las amistades más y ser más enfocada. O sea, cuando yo realmente cuido las amistades que yo tengo y ellos, o sea, valoran eso de mí también, porque yo, o sea, soy intencional con mis amistades y que simplemente hay que ser intencional. Y sí hay personas que les interesan las cosas que te interesan a ti también. Y sí, es un poquito más difícil porque, claro, no estás rodeado de personas todo el día, pero al mismo tiempo tienes amistades que muchas veces van a durar más que simplemente las personas que ves todos los días, porque al final, cuando ya no los ves todos los días, a veces esa conexión que tienes de verse todos los días no es tan fuerte como cuando tú intencionalmente eres una amiga con alguien y ustedes realmente tratan de verse cuando pueden. O sea, es diferente. Y en mi opinión personal, o sea, a mí me encantó eso, que yo podía ser intencional con las personas que yo quería ser amiga. O sea, a mí me encantó, la verdad es que no puedo. Muy bien, Evi. Esta es la primera parte de las preguntas que hicieron las mamás. La segunda parte saldrá la próxima semana. Quiero recordarles que el primer idioma de mis hijas es el inglés, así que si escucharon algunas veces que tomaban espacios de tiempo al contestar, es que estaban algunas veces traduciendo algunas palabras en sus mentes para poder expresar lo mejor posible en español. Gracias por entender. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.